Victoria de Estudiantes ayer por la noche frente a Independiente Rivadavia, tercera consecutiva en estas primeras 4 fechas del torneo Clausura. Dato no menor, teniendo en cuenta que hace rato Estudiantes no lograba hilar 3 victorias consecutivas, 2 de local, una como visitante la fecha pasada frente a Racing, con una buena demostración de varios juveniles, algo que, como les adelanté hace algunos partidos, iban a empezar a tener mayor rodaje, mayor consideración para el técnico, para Eduardo Domínguez. En parte porque hasta ahora varios jugadores no le habían dado resultado, en otra porque sabía, y desde el departamento de fútbol se lo dejaron bastante en claro, entiendo sobre todo principalmente a través de la llegada de Agustín Alayes, que el club para este mercado de pases no contaba con demasiado dinero. Se hizo una erogación muy importante de plata a comienzos de este año, con todo el tema Foster Gillett y demás. Entonces, para este mercado, la idea era ser bastante austeros. Llegó Muslera, libre. Hasta ahí va a tener un sueldo que a lo largo de este año y medio que tiene de contrato equivale casi como haber comprado su pase, pero bueno, no es lo mismo que cuando tenés que poner todo ese dinero de una o tenés que pagar ese contrato y al mismo tiempo un resarcimiento o la ficha del pase del jugador, menos que menos cuando es un tipo que ha jugado en la selección y está viniendo de Europa. González Pires llegó libre, entiendo con un contrato más bajo que el que poseía en River Plate. Y ahora Leo Suárez, que ha llegado a préstamo, sí debe tener un buen contrato, pero por lo menos no fue un préstamo con cargo, por lo menos hasta diciembre. Luego, en base a su situación, el rodaje que tenga y demás, habrá que evaluar la posibilidad de comprar su pase. Esos son los fichajes hasta ahora de Estudiantes, pero el resto obviamente había que modificar varias cuestiones, ¿no? No es que con 2 o 3 nombres la situación de Estudiantes iba a cambiar por completo. Entonces Eduardo Domínguez necesitaba más soluciones. Bueno, llegó un punto en el que dijeron, mira, estos jugadores se pueden ir y demás, tienen ofertas, varios se fueron, como Jiménez, como Méndez, por ejemplo, pero en ningún momento se habló de la posibilidad de traer, bueno, 2 o hasta 3 delanteros en caso de que también saliera en este mercado de pases Alario. La posibilidad es que llegue un delantero, hoy en día sigue siendo Gaiche, esa posibilidad, no hay otro nombre en carpeta. Es el único que se mantiene vigente. Después el resto era empezar a sumar juveniles. Bueno, eso me parece que es algo, tomo de ejemplo la delantera, pero aplica a varias posiciones. Me parece que era algo fundamental. Entiendo que desde el lado de Domínguez comprendió el mensaje, entendió la situación, empezó a darle más bola a una reserva que además lo viene haciendo muy bien. No ahora particularmente en el arranque de este nuevo torneo, pero que tuvo una gran renovación justamente de juveniles, sobre todo por esto, porque muchos subieron a primera división. Hoy Fabri Pérez fue titular, metió un gol, metió una asistencia. Amondarain tuvo su primera titularidad luego de su debut frente a Racing en la fecha pasada. Román Gómez se empieza a consolidar, probablemente no como titular, seguramente en la consideración de Domínguez Mesa siga siendo el 4 titular del equipo, pero aunque sea Román Gómez está teniendo un buen rodaje, buenas oportunidades y así con distintos jugadores en distintas posiciones. La primera convocatoria hoy tras la firma de su contrato para Ávila en la delantera. Eso que poco a poco, y parece una pavada, pero para el club puede ser una muy buena señal y al mismo tiempo demuestra que Estudiantes tiene jugadores de buen nivel, que van a errar, que van a tener sus errores, lo que sea, pero que pueden demostrar, que pueden meterse en el equipo, como en su momento hace un año pasó con Tobio Burgos, que empezó a consolidarse, que debutó y metió un gol frente a Banfield, y después poco a poco fue ganando rodaje, terminó convirtiéndose en un jugador importante en la consideración de Domínguez. Luego perdió un poco de terreno a raíz de algunas lesiones que a día de hoy lo tienen marginado de las canchas, pero hay soluciones en los jóvenes, en la reserva o incluso en divisiones más, digamos, de los chicos más jóvenes, de cuarta y de quinta división, pero hay material. Y eso Domínguez o desde el departamento de fútbol tienen que intensificarlo, tienen que mostrarlo, tienen que por lo menos dar lugar a que esos jóvenes empiecen a ser variantes.
Yo no digo que a raíz de un buen partido a Mondarain ya está, tenga que ser el 5 titular de Estudiantes y demás. Por supuesto que no, lo tiene que convalidar, lo tiene que mantener. No es fácil mantener un buen nivel, no es fácil competir a este nivel frente a distintos clubes, menos cuando está jugando Copa Libertadores, con también la presión que eso conlleva, con las ansias del hincha, con por supuesto la búsqueda importante que tiene tanto el plantel como la comisión directiva, como el cuerpo técnico. Entonces hay un objetivo en común claro, pero aunque sea que te puedan aportar variantes, como hoy que el técnico debía, el técnico debía cuidar a algunos jugadores. Bueno, a raíz de eso, los ingresos de estos jóvenes me parece que marcan un cambio de paradigma, por lo menos el paradigma reciente que hemos visto en la primera de Estudiantes, que parecía que salvo algunas raras excepciones, costaba bastante ver juveniles encontrándose en Estudiantes, hoy no, y ahora esto empieza a dar resultados. Por supuesto, va a haber errores, algunos bajarán su nivel, algunos no lograrán acomodarse tan rápido, alguno eventualmente saldrá préstamo para levantar un poco. Eso es algo que siempre sucede y es lógico y también puede ser necesario, pero me parece que si hay algo que Estudiantes debe potenciar es a sus propios juveniles, es a esos jugadores que lo dejan todo, muchos de ellos incluso hinchas de la institución, que sabes que van a tratar siempre de dejar a Estudiantes en lo más alto y al mismo tiempo también te ayuda un montón a acomodar la economía. Porque no es lo mismo si salís a comprar 2 o 3 delanteros y un mediocampista y 2 centrales y un arquero, que si decís, bueno, está bien, che, acá tenemos buenos mediocampistas, vamos dándole rodaje poco a poco para que se consoliden y ya te ahorra un fichaje de un jugador caro que tampoco tenés la seguridad de que te va a rendir. El mercado de pases del verano nos ha dejado eso bastante en claro. Estudiantes invirtió muchísimo dinero por Farías, vinieron jugadores con, entiendo, buenos contratos porque venían de clubes importantes como Alario, como Funes Mori, también se puso bastante dinero por Piovi, por ejemplo, en el pasado también en otros jugadores, y la realidad es que después uno no tiene la total seguridad de que te van a rendir. Algunos quizás sí, con el tiempo se van acomodando, terminan levantando su nivel, como puede ser el caso de Arzamendia o Facundo Rodríguez, pero bueno, me parece que hay que darle confianza a los juveniles, por lo menos para que sean una opción, una variante, para que piensen a sumar sus primeros minutos y hasta ahora en este torneo de apertura varios de ellos han empezado a dar resultado. Anoche tuvo Estudiantes una buena victoria frente a Independiente de Rivadavia, un rival que me parece que no logró incomodar, un rival que no terminó de generar demasiadas situaciones frente al equipo comandado por Domínguez. Tuvo algunas sobre el final cuando empezó a tirar un poco más y Estudiantes también me parece que empezó a tirar el equipo atrás con el ingreso de Núñez los últimos 15-20 minutos, pero en líneas generales frente a un buen portero como Muslera que sigue demostrando mucha calma, mucha tranquilidad frente a situaciones de gol, algunos tiros o incluso con centros, cualquier situación en la que la pelota ingresa a su área. Él tiene salidas claras, está tranquilo y esa tranquilidad me parece que también logra transmitírsela a sus compañeros, que me parece que es algo no menor y que puede ayudar mucho también a que la defensa también empiece a jugar un poco mejor, más tranquila, con ideas un poco más claras, que si necesita salir jugando lo puede hacer sin tanto nerviosismo como hemos visto en algunos casos en partidos pasados y al mismo tiempo, bueno, por supuesto también generar otras situaciones y evitar que los rivales te generen demasiadas chances de gol, porque Estudiantes a lo largo de este año ha perdido muchos puntos simplemente por que los rivales generaban entre 10, 15 y 20 situaciones de gol en contra. De todas esas, inevitablemente siempre alguna te iba a entrar. Porque no lo podés evitar, porque patean, centro, que va alguno, cualquier jugada puede terminar en un error propio o en una virtud del rival que termine en gol, y eso es algo que ni con el mejor arquero lo vas a poder evitar. Hoy me parece que Estudiantes está mucho más cómodo, lo viene demostrando. Los fichajes hasta ahora, bueno, los que han jugado, Muslera y González Pires, me parece que son un plus a lo que tenía Estudiantes con respecto a la primera mitad de este año. Muslera me parece que lo está haciendo muy bien, repito, transmite una gran tranquilidad
que no es poca cosa. Mansilla, a pesar de que, bueno, tuvo títulos en Estudiantes, tuvo buenos partidos, no creo que fuera siempre el responsable de los goles en contra, más allá de que muchas veces se le caía por demás a él. Al mismo tiempo creo que Muslera tiene un plus que no teníamos con Mansilla. González Pires lo mismo, yo no sé si es muchísimo más que Boselli o no, quizás a la larga Boselli, que es joven, pueda terminar explotando y convirtiéndose en un aún mejor defensor central, pero a día de hoy me parece que González Pires, con la experiencia que tiene y todo, también te da algo que por lo menos en los partidos previos a su llegada no habíamos visto ni con Núñez ni con Boselli. Entonces eso me parece que es algo bastante bueno. Al mismo tiempo empiezo a ver que hace una buena dupla con Facundo Rodríguez. Facundo Rodríguez, si no juega tan presionado, tiene entradas claras, no hace pavadas, sabe cuándo despejarla, sabe cuándo se puede acomodar y salir jugando con un compañero. Entonces hasta ahora lo he visto bastante bien. Espero que se mantenga así, espero que sea una defensa central que se consolide, si es que terminan siendo los defensores centrales de Estudiantes. Más tarde o mañana seguramente haga un video hablando de la situación de Marcos Rojo, quien finalmente, después de varias semanas, rescindió su contrato con Boca Juniors y bueno, empieza a acercarse un poco más la posibilidad de Estudiantes, pero también le interesa a Gustavo Costas en Racing, así que hay que ver. A esta hora por lo menos todavía no está completamente definida su situación, pero sí está definido que ayer por la tarde rescindió finalmente su contrato con Boca, así que puede terminar siendo por lo menos una variante más para la defensa de Estudiantes. Y bueno, yendo caso por caso, hemos visto, me parece, una clara mejora con respecto a partidos pasados en el plantel pincha ayer por la noche frente a Independiente. Quiero ir al caso de Gastón Benedetti antes de cerrar el video. Recuerden dejar su me gusta, comentarios, suscribirse. Quiero hablar de Benedetti porque Benedetti ayer hizo un buen partido. Benedetti cuando quiere, rinde, tiene buenos centros, hace bien la banda, defiende bastante, tiene garra, tiene empuje. Me parece que ayuda al equipo, lo demostró en su momento en 2023, cuando luego de su retorno a préstamo se consolidó como el lateral izquierdo titular de Estudiantes. Pero al mismo tiempo la expulsión que tiene al final es algo que no es la primera vez que sucede, que me preocupa, porque ya ni siquiera es algo que uno puede considerar un error de novato, de joven. Ya tiene muchísimos partidos en primera división. Juegan Estudiantes en la primera de Estudiantes hace más de 2 años. Tiene contrato hace más tiempo aún. Y con 24 años, cometer un error así te puede terminar costando muy caro. Yo no soy de poner puntaje en estos videos. Me parece que es algo un poco arbitrario, difícil de definir o delimitar. Pero para mí, a pesar del buen partido, ayer Gastón Benedetti tuvo un 1. Porque me parece que a pesar de que no incidió en el resultado final, no termina afectando necesariamente, más allá de que los últimos minutos a raíz del penal, el gol de Villa y bueno, y obviamente quedarte con un jugador menos a falta de 4 o 5 minutos es una situación siempre incómoda en un partido que Estudiantes tenía liquidado desde el primer tiempo. Aunque no termina incidiendo en ese resultado final, la verdad es que lo que hace Benedetti no puede repetirse, y él ya lo ha repetido suficientes veces. Por ejemplo, no sé si algunos recuerdan, la fecha 2 del torneo Apertura de este año, es decir, allá por febrero, fue justo el primer video que hice para este canal. Benedetti hizo exactamente lo mismo. Luego de un primer buen partido frente a Unión, en el cual tuvo 2 asistencias, jugó muy bien en ofensiva, en defensa, hizo las cosas muy bien. Frente a Huracán fue expulsado, no sé si a los primeros 20, 30 minutos en el primer tiempo, lo cual condicionó por completo el resultado, aquel partido que termina en un 0-0 frente a Huracán. Hoy esto no termina siendo grave, Estudiantes se llevó los 3 puntos, se mantiene puntero en su zona, muestra una clara mejora con respecto a lo que habíamos visto en la primera mitad de este año. Pero esto de Benedetti en un partido de Libertadores, por ejemplo, o en un partido frente a un rival
más complicado en unos eventuales fase eliminatoria de este torneo clausura, o cuando sea un error así, una expulsión así de estúpida, porque es realmente eso. Todos vemos a Benedetti darse vuelta y meterle una piña al jugador con el que se estaba peleando en el área chica, ni siquiera en el área grande, en el área chica. A la vista de todos, del árbitro, del línea, absolutamente todos, sabiendo VAR. O sea, es algo que era obvio que iba a cobrar penal, era obvio que le iban a cobrar roja, por más de que obviamente el jugador de Independiente Rivadavia se deje caer y demás, eso es obvio, sí, pero lo que hace es de completo novato, pero no lo es. Ya tiene 24 años. Entonces, por esa razón, para mí Arzamendia, lo mantengo desde hoy y lo voy a seguir diciendo, incluso si Arzamendia no llega a jugar lo bien que juega a veces Benedetti, para mí Arzamendia tiene que ser el 3 titular de Estudiantes de La Plata. Porque si no, un día, una expulsión como la que tuvo anoche frente a Independiente Rivadavia te puede llegar a costar muy caro. Hasta que no corrija eso, hasta que no arregle eso, hasta que no deje de hacer esas pavadas, no me importa si tiene partidos espectaculares, con que en un partido se mande un moco así de grande, como ha hecho Fabra, por ejemplo, jugando en Boca en una final importantísima. Bueno, lo mismo puede llegar a hacer Benedetti. Lo puede hacer cualquier jugador, pero Benedetti lo repite, lo reincide. Es algo que debe corregir urgente y no lo está haciendo. Siempre cuando empieza a consolidarse, cuando Domínguez nuevamente lo empieza a tener más en consideración, le da más rodaje, tiene un momento en el cual la caga haciendo estas pavadas. Entonces, para mí, por ese motivo, Benedetti tiene que ser suplente. Y es más, si hay alguna posibilidad de que salga del club a préstamo o venta, para mí tiene que ser aceptada de forma urgente. Nos vemos en el próximo video.